Que estuviésemos siendo gobernados por una banda de psicópatas barra sociópatas, si sigues mi canal, seguramente no será una novedad a ti. Y es más, los hechos últimos lo demuestran con las declaraciones y el mismo comportamiento que ha tenido Óscar Puente con el tema de los incendios. Pero la misma inacción planificada con nocturnidad y alevosía por parte de Pedro Sánchez en los incendios, como fue también la planificada inacción en la Dana de Valencia, nos dice que prácticamente hay una serie de responsabilidades dolosas que se repiten cada vez que hay una situación de emergencia en España. Lo vimos en la pandemia, lo vimos con el volcán de La Palma, lo vimos con la Zodiac de Barbate, lo vimos también con la Filomena en Madrid, con la Dana de Valencia. Lo estamos viendo ahora con los incendios, con el apagón. ¿Qué más nos falta? Estamos teniendo hasta ahora las 6 plagas de España. Vamos a ir camino a la séptima. ¿Cuál será? Pero en la espera de saber precisamente cuál va a ser el siguiente desastre que el gobierno capitalizará o tratará de capitalizar políticamente, construyendo un relato favorable para desgastar a la oposición, trayéndole sin cuidado el sufrimiento y la desgracia de sus propios ciudadanos, vamos a reconstruir en este vídeo los hechos tal como han ocurrido y vamos a señalar todas las responsabilidades presuntamente, posiblemente dolosas del gobierno de Pedro Sánchez y del mismo Pedro Sánchez. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos a un Nerón quemando España y yo ya apuntaría con dolo, nocturnidad y alevosía como agravantes porque lo que hemos tenido estos días es realmente una vez más la manifestación de la inacción del gobierno premeditada con el fin de que suceda una serie de cosas. Por cierto, te invito a que te estés pendiente del canal porque va a salir un vídeo sobre el terrorismo ideológico que posiblemente presuntamente estaría operando el mismo gobierno y que no tiene nada que ver con el terrorismo medioambiental de los incendios. Hay un terrorismo ideológico, es decir, usar la ideología para demostrar que ciertas desgracias ocurren debido a unas causas que favorecen a un relato concreto con el que el gobierno se beneficia y pasar a la inacción con el fin de que precisamente esos desastres ocurran y así demostrarlo. Es una forma premeditada de violencia contra los ciudadanos, es una forma de terrorismo, quién sabe, incluso podríamos llamarlo gubernamental con finalidad ideológica, pero de eso haremos un vídeo aparte. Lo que estamos teniendo estos días realmente es espantoso. Hoy ha salido, bueno, ayer salió Pedro Sánchez con esto. Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de incendios. El gobierno sigue volcado en todos los recursos para frenar el fuego, sí. Y él tomando el solecito, ha sido pillado tomando el solecito debajo de un toldo del Decatlón, mientras, pues, Palacios de Jamuz, en León, estaba siendo de llamas. Vamos a ver precisamente este vídeo que muestra Bueno, llamas familia, prácticamente han esto devorado un pueblo. ¿Qué diferencia hay entre que llegue un tsunami de agua porque por negligencia tienen que abrir las compuertas de un pantano, inundando todo un pueblo, a que por inacción, por realizar toda una serie de leyes y normas que impiden prácticamente el pastoreo e impiden a los mismos habitantes limpiar el monte y el Estado no cuidarlo, no sustituir esa inacción con mantenimiento propio, provoca que se generen las condiciones ideales para que un pueblo sea arrasado, esta vez no por la llama, sino por el agua. La verdad que entenderás que el paralelismo es asombroso, es aplastante y estamos ante el mismo modus operandi. Todo inició, para que tengas una idea, te voy a mostrar toda una serie de situaciones que se han dado. Esto entiendo yo que es dicen que es una foto creada con inteligencia artificial, vale, no es verdadera, pero sí que refleja muy feazmente el desgaste, ¿no?, de los bomberos agotados que no pueden con la llama. No es que están allí sin hacer nada, sino que están agotados. Había un hombre, no recuerdo en qué pueblo, haciendo bocadillos todo el día para alimentar a esta gente porque no tenía con qué sostenerse a lo largo del día, estaba trabajando a destajo y este hombre diciendo que no se preocupasen por quién iba a pagar la cuenta de los bocadillos, ¿no? Fíjate qué situación que deja muy patente la desolación, la inacción del gobierno, el gobierno que deja solos a los ciudadanos, que no pone medios, no antepone remedios, no previene
situaciones similares con planes de acción y que al final sale desbordado tanto en esta situación como en la situación de la Dana, ¿no? Y claro, un gobierno que además se escuda con comunicados de este tipo, como el de Oscar Puente. La competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios recae sobre las comunidades autónomas. Como decir que el gobierno está legitimado de no hacer nada y tiene a ministros desde el sofá de su casa tuiteando y culpando. Ministros que culpan a presidentes de comunidades autónomas. ¿Dónde se ha visto en una situación de tanta gravedad un ministro que tiene una responsabilidad mayor que la única manera que tiene para ayudar es culpar a los presidentes autonómicos, a los consejeros, a los directores generales, a los concejales de ayuntamiento? ¿Qué solidaridad es entre servidores públicos? Es terrible esto. Es un claro y evidente síntoma de sociopatía. Y hemos visto imágenes tan increíbles como esta, ¿no? Una oveja en tres cantos que sobrevivió, pero fíjate con qué heridas, con qué quemaduras. La pobre, animales que no pueden hacer nada y que son las primeras víctimas de la inacción del gobierno. Y luego hablan de ley de bienestar animal desde un despacho, ¿no? Desde un despacho, ¿qué hacen? Fíjate cómo esta oveja estaba orinando, se ve perfectamente, estaba orinando sangre. Fíjate aquí, entre las patitas, tiene la pata trasera abierta y fíjate cómo sale un chorro de sangre orinando la pobre oveja. Pero hemos visto imágenes terribles como la del zorro, un zorro Un apareciendo, zorro, fíjate, un zorro, sí. Zorrillo, sí. Ahora sí tienes suerte. entre las llamas. Terrible. Multitudinario, y por no hablar de las víctimas humanas, multitudinario funeral por Abel en La Bañeza. 3 fallecidos hasta este momento, heridos en estados críticos, pueblo destruido, miles de vecinos desalojados, campo arrasados, el peor incendio de nuestra historia y Nerón Sánchez tomando el sol en la Mareta. Presidente Caca, ¿no? Terrible. Vidas humanas perdidas nuevamente como en la Dana, tratando de ayudar. Y Pedro Sánchez diciendo, nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a familia y amigos en este momento insoportable. Y el hombre desde la Mareta tomando el sol y tuiteando esto. Dime tú si no es un rasgo de psicopatía. Mientras la UME se esmeraba, el gobierno tan plácidamente y los ministros tan plácidamente observando desde sus despachos sin acudir a la zona, no ser que le pille un nuevo paiporta. Esto demuestra no solo la inacción, sino incluso que Pedro Sánchez no puede pisar la calle, no puede ejercer ni siquiera la representación del Estado ante el pueblo en situaciones importantes. Esa es una grave anomalía de representación, de una dejación de funciones públicas. Un presidente que no puede pisar la calle porque teme que le insulten y no representa al Estado en situaciones de este tipo es gravísimo. Deja patente que no puede gobernar y no es solo por una cuestión de los presupuestos generales del Estado, que ahora veremos, el no poder aprobar presupuesto general del Estado, cómo ha condicionado precisamente la prestación de ayuda. El ABC titulaba Pedro Sánchez no interrumpe sus vacaciones ni llama a los presidentes afectados por la ola de incendios que deja ya 2 muertos. Ya sabemos que son 3 a la hora de realizar este vídeo. Has visto la tercera víctima, ¿no? Y claro, Pedro Pineda Celis dice, si necesitan más recursos, que lo pidan. Tenemos esto, 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 esto. Y artículos tan espantosos como el de El País, muere un segundo voluntario. ¿Pero qué hacen los voluntarios allí? Nadie se ha parado en reflexionar. ¿Qué hacen los voluntarios luchando contra los incendios? ¿Por qué debe haber voluntario? ¿Por qué el Estado no llega? ¿Quién está impidiendo que las Fuerzas Armadas o expertos puedan acudir allí y forzando que sean voluntarios? ¿Acaso no hay un ejército y otros profesionales que pueden acudir? ¿Quién les está impidiendo prestar esa ayuda? ¿O es que se ha subcontratado nuestra seguridad en los bosques a la Open Arms de turno? Es decir, alguna ONG seleccionada a dedo porque conviene tener boquitas agradecidas y mandar a voluntarios. ¿Cómo que voluntarios? Pero estamos locos. ¿Quién se embolsa la pasta a dedo para mandar a voluntarios luchando allí, en lugar de profesionales? ¿Por qué esto? Entendemos que es toda una perversión del sistema estatal de ayuda y que detrás hay una agenda ideológica y una voluntad política de sustituir profesionales con voluntarios, con organizaciones paraestatales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener
una red clientelar de las que ganar votos. Entendemos que todo es igual, todo es lo mismo. Capitán Bitcoin, para que veamos la gravedad. Arde España, gobierno rechaza asumir la gestión de los incendios con más de 6.000 evacuados. Última hora, ¿qué está pasando? ¿Qué piensa la gente? Polémica, prevención y especulación. Entérate aquí, en este hilo. Incendios activos en Madrid, Alicante, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, 6.000 evacuados, 2 fallecidos, ya sabemos que son 3. Un bombero herido grave. La gente pide ayuda y se pregunta qué pasa. Se necesita ayuda inmediata en Jiménez de Jamuz y pueblos cercanos de León. Esto lo vimos también en otro vídeo. Nivel de alerta a debate. El Ministerio de Interior activa el nivel 1, fase de preemergencia. Preemergencia ¿para qué? Para responsabilizar a las comunidades autónomas, porque en la fase de emergencia sí que la responsabilidad la tendría el gobierno. Entendemos esto, entendemos que estamos como en la Dana. La gestión sigue en manos de las autonómicas. El gobierno rehúsa asumir responsabilidades para no ser salpicado. Es decir, prefiere que la gente sufra, prefiere que la gente muera, prefiere que los animales mueran, acaben quemados, tal como hemos visto, a asumir responsabilidades, a no ser que sean señalados, a no ser que al asumir responsabilidades tengan que acudir físicamente al lugar y recibir su medicina democrática, la llamaba Pablo Iglesias. Es un gobierno que es un desgobierno, que no existe. ¿Para qué sirve entonces un gobierno si no asume responsabilidades en incendios que están asolando prácticamente ya a 4 o 5 comunidades autónomas? Es un plan de emergencia nacional, no de comunidades autónomas. Estamos que no hemos aprendido nada de la Dana, lo mismo, una vez más, para después señalar y para después que hayan juicios donde los culpables tengan que ser los presidentes autonómicos, sobre todo si son de partidos opuestos. Son una banda de sociópatas. La ley de protección civil permite declarar emergencia nacional, sí. Afecta a varias comunidades autónomas y requiere coordinación supraautonómica, cosa que cumple con ese punto. Por magnitud, necesita una dirección nacional. Lo dijo el fundador de la UME cuando la Dana. Igual que se hizo en 2014, que se hizo un ejercicio, un simulacro completo con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con la UME, con los servicios de protección civil y emergencias de la Generalitat Valenciana, se hizo un ejercicio que era una gran inundación en Valencia. Y de ese ejercicio la primera conclusión fue que había que declarar el nivel 3 en las primeras 24 horas. Porque usted dice que no hay ninguna autonomía capaz de responder a una tragedia como la que estamos contando. No, pues no tienen medios. De mis tiempos cuando estuve destinado en la UME, pues recorrimos con el general jefe de la UME, recorrimos todas las comunidades autónomas, vimos las capacidades y las potenciales que tenían, que está muy bien, pero que visto lo visto es imposible que una comunidad autónoma, el gobierno de una comunidad autónoma, su 112, sus bomberos asuman la dirección de una emergencia que afecta a 70 localidades, a 300 o 500.000 personas y con una zona arrasada que es disparatada. Entonces, eso es. Hablaba así de la Dana, pero verás que es fácilmente aplicable a la situación de los incendios. Polémica política, dice Capitán Bitcoin. El gobierno no asume la gestión. Parte del gabinete de vacaciones. El ministro de Transporte sigue haciendo de las suyas, tuiteando desde el despacho, desde el sofá o desde la playa. La gente se pregunta por qué destinamos 115 millones en prevención de incendios y 20.000 millones. Ojo, 20.000 millones, más de 10 veces, en planes de igualdad. Y bueno, aquí tenemos más cuestiones que no vamos a tratar porque ya tratamos este post en otro vídeo, pero fíjate que hay toda una serie de responsabilidades. Hemos hablado de los planes de igualdad. Sí, se apunta al gobierno por destinar dinero a cosas que podrían servir para otras cosas, para tener dispositivo antiincendio. Lucía Echevarría. Y entre tanto, los afectados del incendio de Zara durmiendo en la playa. Los trenes no funcionan. La web de Renfe caída. Las carreteras con socavones. España destinará 1,7 millones de euros para empoderar a mujeres en el Egipto rural. El Egipto rural sí que lo cuidan, con empoderamiento de las mujeres. Fíjate, montando revoluciones de colorines en otros países, mientras no disponen de medios para luchar contra emergencias en España. Tan es así que Europa revela que España invierte 500 millones menos que Grecia y Portugal en la lucha contra los incendios. 500 millones menos. ¿A dónde va ese dinero? A los planes de igualdad, como has podido ver. Al empoderamiento de la mujer rural de Egipto. Un informe, dice Voz Populi, del gobierno revela un recorte drástico en la flota estatal de aviones contra incendios. Un recorte drástico de la flota estatal en aviones contra incendio. ¿Por qué? Porque no hay dinero para esta cosa, pero sí lo hay para otras. Y esto es lo más increíble. Lo compartía Guillermo Rocafort. Portugal está utilizando helicópteros Kamov con bandera ucraniana. ¿Por qué no los puede usar también España? ¿Qué más da la bandera que tengan mientras extingan incendios? Lo importante es salvar a España del fuego. ¿A qué juega la Unión Europea con sus sanciones? ¿Por qué dice esto? Este Kamov, con bandera ucraniana. Sí, tanto enviar dinero que luego dicen, no, es que luego nos lo van
nos ayudarán cuando sea nuestro momento. ¿Qué momento? Pero ojo, porque España tiene una flota, de hecho, de estos helicópteros y lo tienen empaquetados con lacitos. Aquí los tenemos. Son helicópteros antiincendio que no se están utilizando. ¿Por qué no se están utilizando? Respecto a otorgar una exención para los pagos, cabe señalar que no corresponde esta exención al gobierno, sino a la Unión Europea. Sí, porque podría ser expedientada España a la hora de utilizar estos 4 helicópteros contra incendios. ¿Por qué? Porque son helicópteros rusos. Y siendo helicópteros rusos, debido a las infames y suicidas paquetes de sanciones a Rusia, no se les puede hacer el mantenimiento, porque el mantenimiento de estos helicópteros requiere piezas y tecnología de Rusia y no se puede comprar. No, porque hemos dicho que a Rusia no se le puede comprar nada. Esos helicópteros están parados porque no se les puede hacer el mantenimiento. Así tiene en tierra el corrupto y proxeneta gobierno de Sánchez Castejón a los mejores helicópteros antiincendio del mundo, los Kamo rusos, con las excusas de las sanciones de la Unión Europea. Es un gobierno pirómano, dice Guillermo Rocafort. Y efectivamente hemos llegado a la conclusión, las sanciones, dice The Objective, las sanciones a Rusia mantienen en tierra los helicópteros clave contra los incendios, que son estos helicópteros que fueron comprados, pero para hacerle el mantenimiento requieren de piezas y tecnología de Rusia, y como a Rusia no se le puede comprar nada por las sanciones europeas, esos helicópteros no pueden volar. Y mientras tanto tienen la osadía de seguir culpando a las comunidades autónomas en las que hacen recaer toda la responsabilidad a través de sus terminales mediáticas. El plural, Moreno Bonilla, desaparecido en vacaciones pese a los incendios de la mezquita de Córdoba, Zahara o Tarifa. Hay que tener los huevos hinchados y gordos, para decir esto ante toda la inacción premeditada del gobierno. Esto decía el Partido Popular. El gobierno reconoce que dispone de 5 aeronaves menos para combatir los incendios que el año pasado por la ausencia de presupuestos y por las sanciones de la Unión Europea. La debilidad de Sánchez también lastra la seguridad de los españoles. Esto decían desde el Partido Popular. Quiero compartir con ustedes que hoy hemos conocido este documento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el contrato para poder tener efectivos que den respuesta a la situación de incendios que iba a vivir España este verano. Y en una de sus páginas lo que viene a explicarnos, y lo quiero leer y compartirlo con ustedes y con todos los españoles, lo que dice en uno de sus párrafos es que el total de aeronaves previstas en este expediente del año 2025 asciende a 42, 5 menos que las que hasta la fecha se venían contratando. Y a continuación, en el siguiente párrafo, es el propio Ministerio de Transición Ecológica el que nos dice cuál es el motivo por el que se han contratado 5 aeronaves menos y por lo tanto nos hacen tener menos medios para luchar contra el fuego. Y es que dice, por otra parte, un factor importante que impide contratar un mayor número de medios es la ausencia de presupuestos generales del Estado aprobados para el año 2025. Terrible. No solo tenemos un gobierno inepto, sino negligente, corrupto, criminal y asesino, al que le trae sin cuidado el sufrimiento de la gente, exponer a los españoles a graves riesgos para su seguridad, para perderlo todo al empobrecimiento, simplemente por mero cálculo político. Aquí tenemos el cálculo político, aquí tenemos a Pedro Sánchez con la lona de Decathlon en la playa. Entiendo que estas son imágenes de esta temporada. Este es el presidente del gobierno de España, que no puede salir de su aislamiento en la Mareta para prestar ayuda que ha querido negar deliberadamente por no aprobar presupuestos, por aprobar los paquetes de sanciones de Rusia, que al final han tenido un efecto boomerang contra nosotros, contra los españoles, y nos han condenado. Aquí lo tenemos de OK Diario. El gobierno admite que no puede contratar más aviones antiincendio al no tener aprobado los presupuestos generales del Estado, para después venderte el relato, la trola de la agenda del lano de colorines. La ministra de Transición Ecológica pide unidad ante los incendios, un aviso de que el cambio climático está allí, para después justificarlo todo, meterlo en el cajón desastre de que es culpa del cambio climático. ¿Entiendes? La perversión sociópata de esta gente. El PP, dice El Mundo, acusa al gobierno de no ayudar hasta que se lo pidan. Las autonomías se tienen que buscar la vida con los incendios. No, pero la culpa es de Moreno Bonilla porque está de vacaciones. Moreno Bonilla está de vacaciones, sí. Este hombre también, Mañueco, que entró, aunque sea con retraso, para prestar ayuda a sus comunidades autónomas, pero claro, señalan a la gente de vacaciones ¿para qué?
para no ser señalados ellos. Ellos culpan a los demás a través de la perversa maniobra psicopática de la ley del espejo, el efecto del espejo, o la proyección narcisista. Culpo a los demás de lo que hago yo para así desviar el foco de atención de mí y obligar a los demás a poner la carga, a tener la carga de la prueba. Mira la carga de la prueba. ¿Quiénes realmente están lejos del foco? Nunca mejor dicho, del foco. ¿Quiénes están lejos de la zona donde hay que estar? Este es el retrato de la nueva nobleza como la de Nerón, que estuvo dispuesto a quemar Roma con el fin de sacar algún tipo de ventaja personal o evitar un desagravio. Pero realmente la foto la ha colgado, la real foto, lo que es realmente importante, sí que Pedro Sánchez se sienta y se pone. Es más importante el tema de Ucrania que los pueblos de España que se están quemando. ¿Qué diferencia hay entre tratar el tema de Ucrania y pensar en que esos pueblos arrasados por la llama es como si hubiesen caído unas cuantas bombas? Estábamos en nuestra personal guerra, nuestra guerra española contra los incendios, y el presidente del gobierno, con la lona de hazte oír ahí detrás, como lo puedes ver, pues atendiendo a la guerra de Ucrania, porque claro, qué importante la guerra de Ucrania, que muere gente. Lo de España, bueno, lo resolverán otros, ¿verdad? Pero para lo internacional, donde yo me puedo colgar medalla, donde yo dejo ver que soy importante. Claro, para España son más importantes incluso las cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, que son el corazón, decía este artículo, de nuestra política exterior feminista, aseguró el embajador español en Egipto. Al respecto, hay una parte del espectro socialista que está tratando de despertar de todo esto, y es Nicolás Redondo, ex del PSOE, ha sido quitado del medio por parte de Pedro Sánchez. Decía: nuestro fracaso. Ayer, en agosto, sin que le demos mucha importancia, se certificó nuestra irrelevancia, nuestra vuelta al pasado. Mientras el presidente Sánchez aprovecha su último verano en la Mareta, escondido, aislado, ensimismado, los países europeos importantes se han reunido con Zelensky, posteriormente con Trump, para preparar la próxima reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos, que será determinante para Ucrania y, por lo tanto, para la Unión. Es la certificación de nuestro fracaso. Rodríguez Zapatero malversó gran parte del crédito internacional adquirido durante la transición por 3 presidentes solventes. Sánchez simplemente ha declarado la quiebra de nuestro crédito. Nos queda el grupo de Puebla, el aplauso de Hamas y la interesada benevolencia con la que China nos trata. Se puede decir que Sánchez creyó que podía engañar a todos, al mismo tiempo y siempre, y eso es imposible para todo el mundo, hasta que, para los que tienen la ventaja del conocimiento y la inteligencia que Sánchez no posee, hoy ya le conoce todo el mundo y todos saben lo que sabíamos nosotros. Sánchez no es fiable. Digamos, sobre el tema de Ucrania, pero lo que es importante de lo que dice Nicolás Redondo es precisamente esto: nuestro fracaso al tener una clase política con claros rasgos sociopáticos, con claras, evidentes ineludibles responsabilidades que deberían ser penales y por las que deberían ser juzgados cuanto antes. Bueno, este es mi análisis, este es mi punto de vista. Así es como han ido los hechos con los incendios, una réplica de las DANA, una réplica de la inacción deliberada del gobierno. Pero ¿tú qué opinas? No deja de ser mi visión de los hechos. Yo tengo este canal precisamente para compartir cómo yo veo, percibo el mundo, con el fin de que si alguien lo percibe diferente, bueno, fabuloso, me podrá ayudar a ver si puedo cambiar mi punto de vista, ¿no? Pero de momento este es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.